Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Vámonos a primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Primera de los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Para los que toman nota, el tema de esta noche es cómo es una iglesia apostólica con espíritu apostólico. ¿Y eso de qué se come? Ya va a aprender, va a salir aquí entendiéndolo. ¿Cómo es una iglesia apostólica con espíritu apostólico? Nosotros estuvimos hablando el domingo de que Dios está trayendo una reforma apostólica a la iglesia de hoy. ¿Se recuerdan que eso estuvimos hablando? Dios está trayendo una reforma a la iglesia de hoy. Quiero recapitular el concepto reforma apostólica. Oído, el concepto reforma apostólica es una acción. Digan todos acción. La reforma apostólica es una acción de Dios, originada por Dios, para corregir, oiga bien, rectificar, renovar, alinear todo aquello que se había salido del curso original de las cosas. Si nosotros comparamos la iglesia en sus inicios en el libro de Hechos, la iglesia hoy en día se ha salido poco o mucho de lo que fue el diseño original de Dios. Entonces, cuando viene la reforma, cuando Dios tiene una acción, ¿verdad?, de reformar, Dios lo hace a través de sus siervos los apóstoles. Ya conmigo, apóstoles. Cada reforma apostólica, Dios la trae a través de hombres y mujeres con una unción reformadora, con una unción especial para traer cambios, no solamente a una iglesia, sino a un país. ¿Cuál es el propósito de Dios de traer una reforma apostólica? Cambiar un país. Amén. Dios, cuando desea traer cambios a una nación, lo primero que hace es traer cambios a la iglesia. Dice la Biblia que el juicio comienza primeramente en su casa. Entonces nosotros como iglesia somos los representantes del Señor. Entonces cada vez que Dios quiere traer reformas o cambios radicales a nuestra sociedad, levanta apóstoles, los cuales son enviados para ejecutar los cambios necesarios. Entonces, mire lo que dice 1 Corintios 12, 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, ¿lo tiene ahí? Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Digan todos, primeramente, los apóstoles, oiga bien, eso ya no. Los apóstoles en cada generación, y esto quiero que usted quiera anótelo, cada apóstol de acuerdo a su generación recibe de Dios, oiga esto, una revelación desde un ángulo diferente. La verdad no cambia. ¿Cuántos creen que la verdad no cambia? Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Digo esto y aclaro porque la gente se escandaliza cuando les decimos que los apóstoles traen una nueva revelación. Nueva, si la Biblia dice que no hay que agregarle. No, hermano, cuando hablamos de nueva revelación, no hablamos de algo que se le va a agregar a la escritura. Cuando hablamos de una nueva revelación, es una nueva perspectiva, desde un ángulo diferente, la misma verdad. ¿Desde qué ángulo? Desde el ángulo de la necesidad del siglo vigente. Por ejemplo, no es lo mismo leer las verdades de Corintios desde el ángulo del tiempo de los Corintios al ángulo del tiempo del siglo XXI. ¿Me está entendiendo? Es la misma escritura, pero Dios tiene que levantar apóstoles que tengan una revelación para ver esa verdad eterna desde un ángulo diferente. Entonces, cuando hablamos de que Dios levanta apóstoles que traen una revelación desde un ángulo diferente, estamos hablando que Dios está contextualizando una verdad eterna a la realidad del presente. Ya conmigo, contextualizar. No es la misma verdad bíblica, es eterna, es absoluta. Pega ayer, pega hoy y pegará mañana. Le pega a usted y me pega a mí. Porque es absoluta. Pero la perspectiva de interpretarla cambia de acuerdo al contexto. Entonces Dios está levantando hombres llamados apóstoles hoy, que no son los 12, porque aquellos solo fueron los 12. Y la escritura dice que para haber estado con los 12, tenía que haber tenido como máxima evidencia haber sido testigos de la muerte y resurrección de Jesús.
por lo cual solamente fueron 12, y el abortivo, que dice él mismo se llama, el último y el menor, que fue Pablo, de los 12 del Cordero, fueron para la perspectiva del nacimiento de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Pero a lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres y mujeres para interpretar la Escritura desde el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo la revelación que Dios trajo en los años de conflicto armado en nuestro país que en este tiempo. Teníamos hombres como el pastor Edgar López Beltrán, como el pastor Sergio Solórzano. Hombres de Dios que tienen una unción apostólica sobre ellos. Lo que sucede es que en muchos contextos denominacionales, la palabra apóstol, la palabra profeta, es visto como una mala palabra. Y debido a esa falta de revelación en esa parte, mucha iglesia no ha honrado los mantos como tales y ha dejado de recibir muchos de los beneficios de estos mantos por no reconocerlos. Y hoy va a aprender un poquito acerca de esto, porque Dios siempre en todas las generaciones ha intentado traer reformas. Y para traer reformas ha levantado apóstoles en cada época. ¿Sí queda claro ese concepto? Quiero estudiar con usted el pasaje en Corintios. La palabra que usted ve ahí primeramente es de un vocablo griego protón, que significa el primero en rango. La palabra, y Dios colocó primeramente apóstol. Esa palabra primeramente es del vocablo griego protón, que significa primero en rango. En otras palabras, Dios está diciendo, de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, de los 5 ministerios, en superioridad de rango están los apóstoles. Por eso nosotros, y luego, ¿qué dice el pasaje? Y luego, profeta. Los ministerios de gobierno, los ministerios cabeza, los ministerios que están sobre la iglesia, son el ministerio del apóstol y el ministerio del profeta. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. Entonces, cuando hablamos de la restauración, oído iglesia, cuando hablamos de la restauración del ministerio apostólico, lo que estamos nosotros queriendo enseñar es que Dios está restaurando las oficinas del apóstol y las oficinas del profeta, que la religiosidad, el tradicionalismo, el legalismo los había quitado y les habían sustituido nombres como misioneros, superintendentes, etcétera, etcétera. Cuando usted la palabra misionero nunca se encuentra en la Biblia, ni mucho menos la palabra superintendente. Lo que mi Biblia y su Biblia habla es de profetas y apóstoles. Entonces la Biblia dice, a esto, mire lo que dice el pasaje ahí en Corintios, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero en rango, ¿quiénes están? Maestros. ¿Y a dónde está el evangelista? ¿Y a dónde está el pastor? Porque después de maestros, ¿quién sigue? Los evangelistas, para abrir brecha, tienen que hacer milagros y sanar a los enfermos. Ahí está el ministerio del evangelista. Los que hacen milagros, los que sanan. ¿De qué manera cree que nace una iglesia en un lugar? Hoy hablamos con los pastores de que en las misiones, ¿verdad?, que van, se habla de una ventana, la ventana 1040, que son regiones allá en Asia que no son alcanzados todavía. Si usted llega a un país musulmán, ¿cómo cree usted que levantaría testimonio de Jesucristo? Haciendo milagros y sanando. Es un evangelista que va a hacer milagros y a sanar. Y luego dice, mire su Biblia, luego dice los que ayudan y los que administran. ¿Quiénes administran las iglesias locales? Entonces usted ve el ejercicio de los 5 ministerios. Entonces, ojo con esto, anote, ¿qué es un apóstol? Vamos a comenzar definiendo qué es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol viene del vocablo griego apostolos. La pastora nos estuvo hablando un poquito el día domingo acerca de que la palabra apóstol no se la inventó el Señor Jesús. Y quiero que esto va a ser enseñanza para todo. La palabra apóstol no se la inventó el Señor Jesús. Jesús tomó un nombre de su época para traer una enseñanza. La palabra apóstol fue originaria del tiempo de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Muchos de nosotros en historia lo hemos visto. Alejandro Magno tenía una compañía que se llamaba la Compañía Apostólica. Era una compañía militar que cuando el imperio
que gobernaba Asia Menor, quería, fíjese bien, conquistar otro territorio, lo primero que hacía el rey, antes de colonizar ese lugar, mandaba la compañía apostólica. En pocas palabras, el comando de reacción inmediata. Los locos, va. O sea, gente que tenía un carácter de no tenerle miedo a la guerra. Gente pionera, punta de lanza. Gente que iba, era una compañía que iba al nuevo territorio, derrocaba el principal que había ahí en ese territorio, lo derrocaba y establecía la bandera de territorio conquistado. La compañía apostólica establecía la bandera y decía territorio conquistado, mandaban un mensajero donde el rey y ahora el rey podía mandar colonizadores, administradores, a poder darle una transformación, una nueva cultura al territorio que la compañía apostólica había establecido. Eso dice la historia. Entonces viene Jesucristo y cuando Él habla la palabra apóstol, si usted ve en los evangelios, Jesucristo no le da una clase y apóstoles, anoten. Los discípulos entendían qué significaba la palabra apóstol. Nadie le preguntó, ¿y eso qué es? ¿O encuentra eso en la Biblia usted? Porque para ellos era militarmente conocido. Es como que yo le diga, general. Vamos a nombrar en la iglesia a los generales de cada ministerio. Usted no me está preguntando, ¿y eso qué es? Usted ya sabe. ¿Qué es un general? ¿Y cuál es la función de general? Ser cabeza. Entonces Jesucristo toma la figura de apóstol y esa palabra griega apóstol significa enviado. ¿Qué significa apóstol? Pero agregue algo importante. Un apóstol es un enviado a una misión específica, con una autoridad específica, a un territorio específico. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra apostolos es, el rey le decía a Alejandro, vas a ir a una misión específica, a un lugar específico, con recomendaciones y cartas específicas. Tú eres un apóstolo, llévate la compañía apostólica. Eso eran en el tiempo de Asia Menor los apóstoles. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es un apóstol y que la Biblia dice que Él levantó primeramente apóstoles, significa uno que es enviado, uno que es ungido, uno que es escogido por Dios para cumplir una tarea específica, en una región específica, en una generación específica. Quiere decir que si la iglesia Nueva Familia es una iglesia apostólica, quiere decir que nuestra jurisdicción de trabajo es específica. Nuestra autoridad es específica. Nuestro objetivo es específico. No podemos andar loqueando haciendo todo y lo que la gente quiere que hagamos. Nosotros somos llamados a algo específico. ¿Y qué es lo específico, pastor? Lo específico tiene que ver con la naturaleza del apóstol al cual nos conectó. Y al apóstol al cual nos conectó dice que fue llamado a traer su poder sobrenatural de Dios a esta generación. No podemos andar inventando otra cosa. Lo específico en nosotros es traer manifestación del poder, porque a un apóstol con un llamado específico Dios nos conectó. No es el único apóstol, hay muchos apóstoles, pero a esta iglesia Dios quiso conectarlo con eso específico, porque Dios sabe que en El Salvador la religiosidad ha opacado lo sobrenatural. Dios no necesita en este país tanta obra social, aunque sí se necesita la obra social. La gente necesita aquí a Dios y una iglesia que traiga a Dios. Entonces, ahora, exacto, pero nosotros no podemos andar inventando, haciendo, es que mira, en mi iglesia donde iba hacían esto, es que yo creo que hay que hacer esto. Hermano, no podemos hacer todo. Diga al que tiene al lado, no somos llamados a hacer todo. Dile. No somos llamados a hacer todo. Dios me llamó a mí, Dios lo llamó a usted, a una iglesia con una llamada, con un llamado específico a hacer algo específico. Entonces, un apóstol es un hombre traído por Dios. Amén. Entonces, ojo con esto. Sin embargo, ¿cuántos creen acá que hay falsos apóstoles hoy en día? ¿Por qué cree que la gente hoy no quiere saber nada de apóstoles? Por tanto falso apóstol que hay. ¿Por qué la gente no quiere saber nada de profetas? Por un montón de Vivianes que hay. Ahora, como el pastor Oso enseñaba, que hayan malos doctores, no quiere decir que nosotros no creamos en los doctores. Es más, decía él, y me gustaba esa ilustración, es más, nosotros hemos oído más malas predicaciones que malas profecías.
No es lo mismo. Es un ejercicio de uno de los 5 ministerios. Hemos oído pésimas predicaciones. Es lo mismo que oír una pésima profecía. Hay apóstoles verdaderos, pero también hay sinvergüenzas que buscan sacarle el dinero a la gente, que buscan realmente hablar los lenguajes y el concepto del reino, pero no tienen nada de apóstol. Entonces es importante que usted como iglesia sepa reconocer un verdadero apóstol. Usted tiene que transicionar a aquella mentalidad de que no existen los apóstoles. Sí existen los apóstoles. Los del Cordero, dijimos, fueron 12, en Apocalipsis habla de 12 tronos. Pero un hombre con una perspectiva de hoy, con una misión específica para un lugar específico, ese es lo que Dios llama un apostolo, un enviado. Anote, ¿cuáles son las características de un verdadero apóstol? Ponga por favor ahí en su Biblia Apocalipsis 2:2. Dios le habla a la iglesia de Éfeso, una iglesia en la cual yo quisiera y usted quisiera que siempre fuera como esto. Mire cómo era la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tus obras. Mire, hasta hablando Dios. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que ¿qué dice? Se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Mire, esta iglesia, por favor déjeme el pasaje ahí. Esta iglesia habla de que es una iglesia pasiva o activa. Dice, yo conozco tu arduo trabajo. Ahí lo está diciendo, lo está reconociendo. ¿Era una iglesia santa o pecadora de naturaleza? Dice, no toleras la maldad. Eres una iglesia trabajadora. Eres una iglesia que no tolera la maldad. Y tiene una virtud de esa iglesia. A todos los que se autollaman pastores, tú les pasas un test. A ver si de plano es pastor. Porque nosotros como iglesia Nueva Familia creemos en la restauración del manto apostólico vigente para hoy. Pero no que todo el que se llama apóstol es de verdad un apóstol. Nosotros somos llamados de parte de Dios a probar si verdaderamente es un apóstol. Y para saber si es un verdadero apóstol o es un falso apóstol, aquí le van algunas características que identifican a un verdadero apóstol. Número 1, un verdadero apóstol se conoce porque su llamado ha sido, fíjese bien, su llamado ha sido confirmado por la iglesia y validado por apóstoles maduros o profetas maduros en diferentes ocasiones. Si de repente nosotros, hay un hermano, una hermana que se mueve en palabra profética, Dios la usa en palabra profética, sirvió arduamente, no tenía una vida deshonesta, fue íntegro, y de repente viene un apóstol, de repente viene un profeta a una campaña a nuestra casa y le suelta una palabra y dice, Dios te ha nombrado y te va a nombrar apóstol, y la iglesia le aplaude, eso es una confirmación. Pero qué feo es que le suelten una palabra a alguien y toda la gente, pero Dios mío, si esta hermana ni sirve. Pero esa hermana agarró carreta y ya no le quiere hablar a nadie porque yo soy profeta. No, hijo, Dios vio el futuro profético. Comienza a servir. Y entonces viene la bendita hermana o el bendito hermano y como le nombraron una palabra que era profeta, ya no quiso congregarse con la iglesia, sino que se fue, mandó a hacer tarjetitas de presentación y las mandó a dar a todas las iglesias porque ella tenía un ministerio profético. Hermano, no se ría porque eso pasa. ¿O no? Entonces, cuando una persona, una señal de un verdadero apóstol, una señal de un verdadero profeta, usted lo va a ver aquí. La iglesia confirma el llamado. Apóstoles y profetas maduros, entienda esa palabra, maduros, de experiencia. Le sueltan una palabra y lo confirman. Al pasar el tiempo viene otro independiente al que ya estuvo y le suelta la misma palabra. ¿No cree usted que Dios está confirmando algo? Luego viene el padre espiritual de esa persona. ¿Y quién mejor conoce un hijo que un papá? ¿Quién mejor sabe para qué es bueno un hijo y para qué no es bueno? ¿Sí me doy a entender? Entonces, la iglesia ha confirmado. Dios ha traído revelación a través de hombres maduros, pero viene el padre espiritual y lo valida. Y le dice, tú eres establecido como apóstol, tú eres establecido. Entonces, no todo el que se hace llamar, cuando usted le digan a alguien, mire, yo soy apóstol, y no lo estoy mandando a pelear,
pero sí a defender la verdad. Cuando alguien le diga, mira, yo soy profeta, mira, yo soy apóstol, dígale usted, ¿quién te confirmó, quién te validó y cuántas profecías cargas? Porque ahora hay un predicador o hay predicadores que predican bonito, tienen una iglesia algo grandecita y se autollaman apóstoles. Que predique bonito no es señal de que sea llamado apóstol. ¿Sí me voy a entender? Y la gente que conoce su testimonio, la gente que conoce que es vividor, la gente que conoce que solo quiere ir detrás de la ganancia, la gente mejor prefiere darle la espalda al ministerio apostólico y profético. ¿Por qué? Porque lo que se autollamó apóstol, de apóstol no tenía nada. Esa es la primera señal. Entonces, un verdadero apóstol no se llama a sí mismo apóstol. Hechos 13:1-2. Le quiero narrar esto. Miren lo que dice Hechos 13:1-2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lugio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, ellos estaban en el ejercicio de servir. ¿Qué estaban haciendo ellos? No crea usted que Dios le va a dar un nombramiento apostólico si ni está sirviendo. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Ellos estaban sirviendo. Yo siempre pregunto esto en la escuela de discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Y la gran mayoría me dice 12. Yo le digo, no. Jesús tuvo 12 apóstoles. Discípulos tuvo un montón. Al menos nosotros tenemos que eran 70 los que envió de 2 en 2. ¿De qué comunidad Jesucristo sacó sus apóstoles? ¿De los que iban detrás de los panes y los peces o los sacó de los discípulos? ¿De dónde sacó Jesucristo sus apóstoles? Jesucristo no sacó un apóstol que solo venía el domingo por su milagrito. Jesucristo sacó apóstoles de los que ya estaban haciendo evangelio. Una cosa es saber evangelio y otra cosa es... ¿Un discípulo es el que sabe o el que? Entonces, ya estás haciendo evangelio, tú sos llamado apóstol. Por eso vuelvo a lo mismo. ¿Están conmigo, verdad? La compañía apostólica de Alejandro Magno no eran ciudadanos, habían sido ya soldados de guerra. Y los mejores soldados fueron llamados a ser apóstoles. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Segunda característica para identificar un verdadero apóstol. A los verdaderos apóstoles, anote, a los verdaderos apóstoles les siguen las señales, los milagros y los prodigios. ¿Cómo es posible que se llame apóstol y no hay ni una sola manifestación sobrenatural? A los verdaderos apóstoles les siguen las señales, las maravillas, los milagros, los prodigios. Les voy a mencionar algunos ejemplos. En 2 Corintios 12:12 dice la Biblia: con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Diga conmigo, señal de apóstol. Dice, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. La señal de apóstol es una señal sobrenatural. Tiene que haber milagros. Otro pasaje en 1 Corintios 2:4 dice, Pablo habla y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sí está entendiendo la iglesia esto? Un verdadero apóstol tiene que tener respaldo de señales. No solo que hable bonito. Hechos 5:12 dice, no se duerma. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles, ¿por la mano de quién? Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes, dice, en el pórtico de Salomón. Entonces, una de las características de un genuino apóstol es el respaldo de Dios a través de señales, maravillas que lo siguen. Le voy a decir algunas señales específicas que porta nuestro apóstol y que si están en él, tienen que estar en la iglesia con su cobertura, o sea, usted y yo. 1, los apóstoles son y tienen la evidencia de resucitar muertos. Anote. Usted tiene que ser arrecho en buen salvador y decir, no me voy a morir hasta no ver un muerto que se levante. ¿Le alcanza la fe para creer?
No, no les alcanza. Tiene que alcanzarme la fe para creer que no voy a partir de este mundo, sino ver un muerto levantarse. Porque Dios nos conectó a un hombre. Vean, busquen en internet, no solo las críticas que le hacen al apóstol, vean los milagros. El testimonio vence todo argumento. Hay gente que se ha retirado y está dudando del manto apostólico que nos cubre por los comentarios que hace gente que ni milagros ha visto en su vida. Diga conmigo, el testimonio vence todo argumento. Tal vez usted no tenga las palabras cómo defenderse doctrinalmente, pero tiene una vida, tiene un matrimonio, tiene una finanza, tiene una salud que certifica que lo que ahora usted tiene es vida de Dios. Han habido milagros y aquel que traza una doctrina correcta ni siquiera sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene con vida. Entonces, dígale, papá, yo no te puedo tal vez trazar la doctrina, me falta mucho para aprender la doctrina, pero algo sí te puedo decir. Lee mi vida, lee mi finanza, lee mi familia, mira quién era, mira quién soy, aquí algo ha pasado, papá. Y lo que ahora soy no lo era en años. Teniendo la doctrina correcta. La sana doctrina es la doctrina con revelación y con activación de poder sobrenatural. Esa es la sana doctrina, no conocimiento. La sana doctrina es hacer lo que Jesús hacía. Eso es cuando yo hago lo que Jesús hacía, yo puedo jactarme y decir, tengo sana doctrina. Porque la finalidad de Dios es levantar a la gente. ¿Sí amén a eso? Otra de las características de un genuino apóstol, hablando de lo sobrenatural, eso habla de la segunda característica. Tiene que resucitar muertos. Tiene que operar en milagros de sanidad divina. Tiene que operar, tercero, en milagros de liberación demoníaca. Son milagros que se ven en los ministerios apostólicos. Resucitan muertos, sanan enfermos, liberaciones demoníacas. Uno de los más conocidos es que palabras que decretan, palabras que hablan, se cumple. ¿No han visto eso? Palabras que decretan, palabras que hablan, se cumplen. Usted declara, pum, se cumple. Le están siguiendo a la palabra de estos ministerios. Dios, dice la Biblia, y no permito, dice Dios, que sus palabras caigan a tierra. Tercera señal, los verdaderos apóstoles son la cobertura espiritual de ministerios, iglesias y ministros. Los verdaderos apóstoles son la cobertura de iglesias, ministerios y ministros. No puede llamarse alguien apóstol si no lo ha llamado nadie, si no tiene milagros y si no está dando cobertura a nadie. Sabe que un verdadero apóstol sabe bregar, y yo por eso admiro mucho el manto apostólico. Le dije, ¿por qué? Porque solamente bregar con una iglesia local de 200 miembros es un lío, hermano, en lo natural. Ya no digamos un apóstol que brega con 160 pastores en tantos continentes, en tantos países y con tantas mañas. Y dormir tranquilo. Diga que si no es uno, diga conmigo que no es una, diga si no es una unción especial eso. Yo pude haber sido llamado a ser pastor de una casa de paz, de una iglesia, pero Dios levanta hombres y mujeres que tienen una unción tal para dar cobertura a otros, y lo hacen con paternidad, no con regaños ni con imposición, lo hacen como un padre. Se vierten como un padre. Entonces, oiga, Dios trae por medio del Espíritu Santo, Dios conecta por medio del Espíritu Santo a iglesias que no tienen cobertura espiritual, pero que sí desean hacer equipo para llevar el reino al país. Dios los conecta. Dios conecta ministerios, iglesias, pastores y ministros, huérfanos espirituales, pero que tienen deseo de unirse a gente que tiene una visión pro El Salvador. Que no andan pensando quién está arriba, si es mujer, si es hombre. Ellos están pensando en una cosa: transformar el país. Me siento huérfano, me siento solo, tengo no una ambición de hacer mi imperio, mi nombre, mi iglesia, no es mi foto, es a Jesucristo en el país. Me voy a unir con un equipo de personas que tienen una mentalidad no de aldea, que no piensan en su territorio, sino que piensan en el país. Y me voy a colocar debajo de la cobertura de alguien que le siguen las señales, de alguien que tiene un llamado apostólico para hacer un equipo. Un verdadero apóstol tiene que mostrar a quienes da cobertura. Oiga bien, y si la cobertura que tiene no solo es para sacarle los diezmos de los diezmos. Ay, ay, ay. Ahí sí me metí en camisa de 11 varas.
Porque hoy en día anda mucho apóstol vendiendo coberturas, como vendía el señor Setzel que hablamos el domingo, indulgencias. Agarran a los pastores de iglesia que no tienen cobertura, que están huérfanos, que se autollaman, somos una iglesia independiente. ¿Ya ha oído eso? ¿Y ustedes de qué denominación son? Somos una iglesia independiente. Y le dicen, hey papá, yo te quiero dar cobertura. Somos una iglesia de reino. Ojo con los falsos apóstoles. Yo te quiero dar cobertura. Somos una iglesia de reino. Ah, de verdad sí. Solamente que me tenés que dar los diezmos de tus diezmos. Y cuando usted le viene a preguntar a ese pastor que le dieron cobertura, ¿cuántas veces tu pastor te ha visitado, ha orado por ti, ha estado? Ninguna. Pero sí me llama cuando toca dar los diezmos de los diezmos. ¿Sí me están dando a entender? Usted tiene que saberlo. Dios trae por medio del Espíritu Santo ministros, dimos, huérfanos que están buscando un padre espiritual que los cubra, los adiestre y los equipe. La mejor cobertura que uno puede tener bajo el manto apostólico no es que me abracen, es que me entrenen. Está el nivel pastoral, usted tiene que saber, y está el nivel apostólico. Los dos son necesarios. Pero el nivel pastoral solamente te quita el dolor cuando estás en problemado. Pero el amor apostólico te hace poner cara de vivo para que no te vuelvas a caer. Yo quiero, dice la gente, amor pastoral, que me abracen, que me apapachen, que estén conmigo. Perfecto, todos lo necesitamos. Pero el amor apostólico es el amor de entrenamiento, de adiestramiento, de equipamiento. Es el amor que te da arma. La mejor labor de un padre al amar a sus hijos no solo es darle lo que quiere, es darle las herramientas para que ellos lleguen a ser mejores que ellos como papá. La paternidad, un buen papá es aquel que quiere que sus hijos lleguen a donde él ni siquiera soñó llegar. Un mal padre es aquel que quiere que su hijo pase por donde él pasó. Un verdadero padre es aquel que no quiere que su hijo pase por donde él pasó porque ya pasó él. Quiere que su hijo comience donde él termina. Yo quiero que mi hijo comience donde yo terminé. Esos son los padres. Entonces, la mentalidad de cobertura, la mentalidad paternal de un apóstol es eso. Yo te doy las herramientas. No tienes que andar inventando la rueda. No estés pensando en manuales, no estés pensando en doctrina. Simplemente comienza a correr de lo que yo te estoy heredando, de lo que yo te estoy. Desde ahí para allá corre tú, tu niña. Número 4. Mire otra señal. Digan todos señales de un verdadero apóstol. Los verdaderos apóstoles han tenido y siguen teniendo éxito en establecer iglesias. Un verdadero apóstol tiene una unción tal, tiene una gracia tal, que donde levanta una iglesia ahí prospera. Piense. ¿Ya los identificó? Que donde ponen una iglesia, ¡pum!, creció. ¿Ya los identificó? Tienen una gracia, tienen una unción especial que ponen iglesias, ponen pastores, les dan el diseño, les dan la estructura, les dan la estrategia y ¡pum!, hay un crecimiento. Es una señal de un verdadero apóstol, tiene éxito. 1 Corintios 9:2 dice, si para otros no soy apóstol, dice Pablo, si para otros no soy apóstol, oiga lo que dice, para vosotros ciertamente lo soy. Estoy en 1 Corintios 9:2. Porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. En otras palabras, ¿usted es un verdadero apóstol? Sí. ¿Cuántas iglesias ha plantado? Tantas. ¿Y cómo le ha ido? Bien, véalas. ¿Cuántas iglesias tiene Tudor Bismarck? 900 iglesias en África. Dígame estar sobre 900 iglesias, hermano, en África. Donde planta y prosperidad. ¿Por qué? Porque es un hombre con un llamado específico, con una unción específica, y tiene la gracia para hacer eso. 5. ¿Están aprendiendo, verdad? Yo también. 5. Los verdaderos apóstoles tienen una fuerte oposición del diablo y sus demonios. Una de las señales que siguen a un verdadero apóstol es que todos los días tiene oposición del diablo y sus demonios. No hay tregua, es una guerra. Es una guerra. Un verdadero ministerio apostólico, oído, ya conmigo, soy parte de un ministerio apostólico. Entonces Dios dice, un verdadero ministerio apostólico siempre tendrá mucha persecución. Un verdadero ministerio apostólico siempre va a tener mucha crítica. Un verdadero ministerio apostólico siempre va a tener oposición de la gente, aún de tu familia, y ya no digamos del enemigo. Por eso dijimos que un ministerio apostólico es un ministerio, fíjese,
malinterpretado por la misma hermandad cristiana. Porque son ministerios de rompimiento, son ministerios pioneros, son ministerios que van adelante, son ministerios que portan revelación, son ministerios que rompen métodos, rompen estructuras, rompen viejas formas de pensar, viejas formas de ser. La verdad no la alteran, la forma la están cambiando, ofendiendo los odres viejos. Un ministerio apostólico es una persona que va a estar constantemente en oposición del diablo. ¿Cómo murieron todos los apóstoles de Jesucristo? Ninguno murió como usted y yo queremos morir. ¿Cómo, pastor? Como enseñaban las abuelitas evangélicas de antes. En la mecedora, oyendo escogido fui de Dios de los hermanos voceros de Cristo. Y que son buenos, no digo que no. Escogido fui de Dios. Y cierra los ojos y cuando, Señor, y despierta en la gloria. Yo así quisiera morir. Pero le traigo una noticia. Estamos en una sociedad bien conflictiva. Y Dios requiere mártires. ¿Qué es un mártir? Alguien que está dispuesto a morir por lo que vio y presenció. Un evangélico fresa light, no. Sí, porque hay evangélicos light, miquis, piquis, triquis, sniquis. Que tregua con el diablo, yo no me meto con el diablo para que no me meta con mi familia, porque aquí el amor es que tener un árbol bonito y que alumbre bonito, tener a mi familia junta, tener el pavo navideño y no tener problemas. Le pusieron portón al pasaje, qué bendición, no tenemos problemas, Dios nos ama. Y como no tiene nada que guerrear con el reino está en tregua con él. Porque si usted está tranquilo y no tiene ningún problema es porque no está haciendo nada por Dios. Pero el momento que usted dice, voy a ser mentor, voy a salir de casa de paz, voy a interceder, se le levantó el infierno. El ministerio apostólico tiene persecución y oposición del diablo y de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Ahí les di la respuesta ya. 6. Los verdaderos apóstoles, este es tremendo, los verdaderos apóstoles operan en un nivel alto de sabiduría. Digan todos sabiduría. Sabiduría de Dios. ¿Cómo así, pastor? Mire, los verdaderos apóstoles tienen una sabiduría. Usted les está hablando. La pastora le puede hablar al apóstol Maldonado. Fíjese que la iglesia, un ejemplo, la iglesia del Salvador no crece y nosotros hacemos esto y no está creciendo. El apóstol tiene la sabiduría no para ver las ramas, tiene la sabiduría para ver la raíz. La solución no está en las ramas. ¿La solución dónde está? Ahí entra el discernimiento de un liberador. A usted la gente le viene a contar un problema, pero usted tiene una sabiduría de Dios, un discernimiento que usted ve la raíz. Sabiduría apostólica. La sabiduría de un apóstol para aplicar el conocimiento de la palabra de Dios a la vida diaria. ¿De qué sirve saber doctrina si a la hora de un problema no tengo ni un versículo? Yo necesito una sabiduría de un apóstol que me baje el zacate a mi nivel para aplicarlo en mi necesidad diaria. La sabiduría de un apóstol, fíjate, es para conocer el comportamiento, el carácter y la conducta de su gente. Sabe tener paciencia donde hay que tener paciencia. Sabe que este pastor hizo algo indebido, hay que esperarlo, no lo voy a crucificar. Tengo la sabiduría para saber que es un proceso, lo voy a esperar para que madure y llegue aquí. El apóstol sabe de sabiduría. Tiene la sabiduría para hacer guerra espiritual. Saben cuándo pelear y cuándo retirarse. Saben dónde ir a orar y saben qué decretar y en qué temporada decretar. ¿Sí me está siguiendo? Tienen la sabiduría para definir estrategias de alcance y expansión. La estrategia de aquí, de Merliot, no es la misma estrategia de San Salvador. ¿Y cómo es posible que un apóstol que está hablando de lo nuestro, está en Miami, en otro contexto, nos tire una estrategia que sí nos está pegando aquí? Porque la sabiduría de las estrategias que Dios le da a ellos trasciende los contextos, porque es sabiduría de lo alto. La sabiduría de los apóstoles sirven para usar todos los recursos correctamente. ¿Cuáles son los recursos del reino? ¿Cuál es el recurso más importante del reino? La gente. Un verdadero apóstol es aquel que sabe usar los dones, los talentos de cada uno de nosotros. Sabe cómo usarlos, cuándo nombrarlos, cuándo llamarlo, cuándo lanzarlo. Tienen la sabiduría para hacerlo. ¿Qué otro recurso requiere el reino? Dinero. Un verdadero apóstol tiene la sabiduría para manejar millones sin envanecerse. No vaya a ser que alguno que se llame apóstol medio le llegó un diezmito de un empresario que se envaneció, trató a los demás mal y a este lo puso hasta en limusina. Un verdadero apóstol tiene la sabiduría para manejar millones y es la gente que Dios dice le voy a poner las riquezas de las naciones a las manos de ellos. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en ellos, gente estratega.
Número 7. Los verdaderos apóstoles tienen un corazón de padre. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis miles de guías en Cristo, o ayos, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Diga conmigo, un verdadero apóstol se reconoce por tener un corazón de padre. Amén. Por tener un corazón de padre. Número 8. Los verdaderos apóstoles levantan líderes, no solo seguidores. Y eso es tremendo. Porque hay muchos que yo conozco que se hacen llamar apóstoles, pero lo que tienen es que les gusta que su Facebook crezca de seguidores. Que su Twitter crezca de tweets. Que su iglesia se llene de gente. Y que lo adulen. Apóstol, ¿cuántos líderes has activado y has impartido? Porque quiero decirte, apóstol, que la era de los superhombres terminó con uno llamado Jesucristo. Jesucristo fue el superhombre que se movió en los 5 ministerios y a quien tenemos que seguir. Pero tú eres llamado a levantar liderazgo. Decía Bill Hamon, el profeta Bill Hamon, que es el padre espiritual del apóstol Maldonado. Decía que la iglesia exitosa no es la que tiene miles, es la que tiene haciendo a la gente las cosas que Jesús hacía. Y para que usted y yo hagamos lo que Jesús hacía, necesitamos prácticamente que el manto apostólico nos imparta y nos active. Que es palabras que usted conoce en esta casa. La impartición se conoce como dar a otro lo que usted recibió. Por ejemplo, si el apóstol recibe autoridad sobre enfermedades, él viene y lo imparte a su gente. Le estoy hablando en términos espirituales, hermano. Si usted está conectado en una iglesia que tiene poder sobre principados y potestades espirituales, eso tiene que impartírselo a la gente para que allá en su contexto, en su casa, se pare contra cualquier principado y potestad. Autoridad, poder, sabiduría, tiene que impartirse. Tiene que impartirse. ¿Qué es impartirse? Es dar lo que usted recibió. La iglesia apostólica es una iglesia que no se queda con nada. Tiene que darlo, tiene que verterlo. Por eso tenemos que mandarlo a ser líder de casa de paz, mandarlo a ser mentor, mandarlo a dar. Porque el proyecto de Dios no es que usted se quede con la gloria, es que a través de usted la gloria corra. Es ilegal en el reino de Dios quedarse sin hacer nada. Es ilegal. No es discípulo, es creyente. A partir del año 2013, los discípulos van a ser escogidos así, el que tenga casa de paz. Diga conmigo, evangelio haciendo. Si no tiene casa de paz, no es discípulo. Porque quiere comer, pero no quiere dar. Pastor, pero yo no he sido llamado a ser líder de casa de paz. Evangelizar es un mandato. La casa de paz solamente es una forma en el siglo XXI de hacer eso. Y si de eso se va a ir de la iglesia, que le vaya bien. Su sillita la puede ocupar otro que venga a hacer. Ahora, mi objetivo tampoco es incomodarlo, porque yo sé que usted está teniendo problemas, pero el centro de Dios no es resolver su problema. Dios va a resolver su problema, pero Dios tiene un problema más grande, que Dios lo creó a usted para resolver problemas de este país. Y Satanás te metió un problema para que estés entretenido en tu problema y dejes de solucionar los problemas para que Dios te creó. Entonces el discípulo es aquel que hace. ¿Quién es un discípulo? El apóstol le activa los dones, capacita a otros. Número 9, vamos a terminar, tipo 11. Número 9, los verdaderos apóstoles reforman la sociedad, no solo alborotan la iglesia. O sea, el verdadero apóstol es tan conocido que no lo conocen ni en el otro pasaje. Yo soy un apóstol, ¿y quién te conoce? Yo creo que ni mi mamá. No, un verdadero apóstol es reconocido porque transforma la sociedad. Yo le estoy hablando en términos que usted me tiene que entender. No me diciendo, ay, es que aquí endiosan al apóstol Maldonado. No, Jesucristo es el Señor. Y Él estableció una autoridad con la cual nos conectó, un manto apostólico. El apóstol Maldonado, por ejemplo, ha sido llamado a la toma de presidentes en Honduras. Ha sido llamado a dar las oraciones en la toma de posesión de congresistas en los Estados Unidos. Le piden opinión con temas de interés social. Es un hombre que es conocido en Honduras por obras sociales. No crea que solo es botar gente. También alimenta niños indigentes, le cuento.
¿Por qué no lo hacen aquí, hermano? Porque tú no te has decidido, tú que tienes el llamado a hacerlo. Porque quiero decirte que la visión apostólica implica tener hospitales, albergues, asilos. Y tú eres llamado para eso. La pastora ha sido llamado para entrenarte, meterte en mentalidad de progreso, meterte el ADN de reino, conectarte con el dador de todo, la presencia de Dios, y desarrolla tu llamado. Sí lo podemos hacer. Entonces, un verdadero apóstol reforma la sociedad. ¿Cuántos quieren ver cambiado el país? Un verdadero apóstol lo hace. Anote, vamos a terminar, anote. ¿Cuáles son las características de una iglesia entonces que está bajo un apóstol? Diga conmigo, mis características. Ya les hablé de las características de un verdadero apóstol. Ahora, Iglesia Nueva Familia es una iglesia apostólica, bajo una unción apostólica. La unción apostólica reforma. Quiere decir que el ADN, y este es el último mensaje de la generación del vino nuevo, quiere decir que esta iglesia tiene que mostrar estas características. O sea, usted tiene que mostrar estas características para ser la generación del vino nuevo. ¿Está listo? Número 1, tienen una gran pasión por alcanzar los perdidos. La iglesia apostólica tiene que tener una gran pasión. Diga conmigo, pasión. ¿Otra vez? ¿Cuántos han estado apasionados en el amor y esas cosas del mundo? ¿A cuántos la pasión les hizo hacer locuras, tonteras, por apasionado? No tenía pisto, pero se iba predicando en los buses con tal de llegar a ver a su amada. Lo hacía, qué impresionante que usted está más apasionado de un hombre y de una mujer que de las almas perdidas. Por eso Dios no prospera tu relación, hermano. Dios puede tolerar y tenerte paciencia muchas de tus inmadureces mientras te está formando, si Él ve que el corazón tuyo es el mismo corazón de Él, las almas. Pero si tú te has quedado revolcándote en tus inmadureces y le has perdido el enfoque a las almas, Dios trata con tu inmadurez. Y es tiempo que la iglesia deje de pensar en satisfacer sus inmadureces. Piense en el negocio de Dios, las almas. Si esta iglesia el otro martes trae uno, cada uno, no cabemos. Sí se puede. ¿O no se puede? El próximo nivel de crecimiento, ahorita estamos a 130 discípulos, la próxima meta de crecimiento son 300 discípulos. Y tenemos ya la plataforma por lo menos de esos 300 discípulos. ¿Quién los va a hacer? Nosotros. Solo piense esto, si el próximo martes yo me traigo uno, topamos aquí. ¿Pero por qué no lo hago? Porque estoy pensando en recibir, en venir a gozarme. Ya es tiempo de no solo pensar en recibir. Aquí hay revelación hasta en los baños encuentra revelación. Usted porque lo he oído platicar ahí. ¿Cuándo va a dar? De verdad, ¿cuándo vamos a dar? Dios no nos llamó para recibir revelación. Dios nos da la revelación para que hagamos algo. Recuerda que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y desde el momento que nosotros tenemos revelación, en buen salvadoreño, ya nos fregamos, porque mucho se nos ha dado, mucho se nos va a demandar, más que otro. Y la Biblia dice que es mejor y va a ser más considerado Dios con Sodoma que con la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Sodoma no tenía revelación, usted y yo sí. En el día del juicio va a tener Dios más consideración que Sodoma, que aquellos que teniendo revelación no activaron. ¿Qué está esperando para evangelizar? Que me envíen. No, hombre, ya nos envió Jesús hace más de 2000 años. Ya Él nos envió. Las iglesias apostólicas, número 2, han tomado y debemos tomar los medios de comunicación. No decir que son del diablo. ¿Se acuerdan antes? La caja del diablo. Y el que dijo la caja del diablo ha bendecido muchas vidas por medio de la caja del diablo. Y es un gran hombre de Dios. Debemos tomar los medios de comunicación. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia apostólica entonces tiene una gran pasión por el perdido. ¿Dónde está esa gente que tiene pasión por el perdido? Va, que se vea pues. 2013 tiene que ser un año de multiplicación. Amén. La iglesia apostólica es una iglesia que toma los medios de comunicación. 3, es una iglesia que tiene manifestaciones sobrenaturales como algo normal. Se sanó la hermana y lo publicamos por todo y pasamos dando el testimonio 4 meses. Eso lo tiene que ser lo de todos los días. Porque ¿cómo es Dios, hermano? Entonces los cultos es normal que haya algo sobrenatural porque Dios es sobrenatural. Es una iglesia apostólica.
Una iglesia apostólica entonces tiene equipos de discipulados no pasivos, sino activos. Los equipos de discipulado, y ojo con los mentores, activos, haciendo. No, y algo que decir la pastora nos va a tirar fuerte el domingo es que ya dejemos esos discipulados de estar contando problemas, chambres, dimes y diretes, me dijo, me condeja, trabaje, hombre. Que la novia, que el bicho, que la bicha. Si yo no veo a Jesucristo sentado, Juan, contame la bicha aquella que conociste en Bethsaida. Pedro, ¿y qué pasó con el vicio del cigarrito que tenía? ¿Cómo vas? ¿Lo superaste, Pedro? Nunca veo a Jesús haciendo eso. Pastor, no tengo que contar mis problemas. Sí, hombre, pero no es el fin, es el medio. Ser pastoreado usted es el fin o el medio. ¿Con qué fin? Que vaya a la guerra. Pero a ver, los mentores estamos perdiendo tiempo. Que el problema, que la hermana, que la bicha, que el bicho, que la depresión. Sáquenlos a ganar almas, sáquenlos a interceder, le van a dar gusto a eso y después se les va a olvidar que estaban en problemado. Así es. Esa es una iglesia apostólica, es una iglesia que se niega a sí mismo por la causa de Dios. Y el domingo, y esto que yo se los días así medio fritos o sea, aseditos, ya la pastora viene. No, mentira, no viene enojada. Diga conmigo, discipulados activos. ¿Cuántos discípulos activos hay en esta casa? Dice, las iglesias apostólicas cuidan y envían líderes. Los líderes que están los cuidan, los envían a nuevas misiones. Las iglesias apostólicas tienen un ministerio de liberación fuerte y activo. Donde aquí sacar un demonio no es cosa del otro mundo. Usted tiene que estar preparado para hacerlo. ¿Cuántos están preparados para sacar un demonio? Sáquese los suyos primero también. De verdad. Tiene que aprender a autoliberarse para poder liberar a otro también. La liberación es así. Pero ¿por qué no saca chamucos? Porque usted tiene movida. Pero no le tiene miedo a los demonios porque usted sabe que hay algo que no está bien. Autolibérese, que Dios quiere usarlo. Una iglesia apostólica es una iglesia que va a ser conocida y criticada en Ciudad Merlió porque allá echa fuera demonios. Hay gente que ya está viniendo por los rótulos que se han puesto. Gente que por la liberación y casos de casos. Y Dios no nos ha mandado para que los marginemos, los excluyamos. Como antes que sacaban al bolito. ¿Por qué no le sacan el demonio y dejan al bolito? En las iglesias sacan al bolito. No, el demonio hay que sacarnos al bolito. Hay que sacarle el demonio a la gente, no a la gente. Jesucristo sacaba, ¿qué sacaba Jesús? Los demonios. Eso es lo que sacaba. Las iglesias apostólicas tienen una base fuerte en la alabanza y en la adoración. ¿A cuánto les gusta alabar? ¿A cuánto les gusta levantar sus manos, aplaudir, danzar? Pues eso es el pan de cada día de una iglesia apostólica. La alabanza fresquita, nueva, profética. El sonido del cielo dándoselo a Dios, fluyendo. Es una iglesia profética. Una iglesia que rompe el status quo de la alabanza. Una iglesia que es rica en enseñanza y revelación fresca de la palabra. Cada tópico, cada tema, hay algo que me ofende, hay algo nuevo, hay algo que me lleva a otro nivel, algo que me impulsa. Esa es una iglesia apostólica, revelación. Por eso que los intercesores oran, Señor, trae revelación. Háblanos cada mes, revela a la pastora, revela algo nuevo para la iglesia. Porque lo que Dios reveló ayer era para ayer. Lo de ahora, ¿cuándo lo va a revelar Dios? Así que si se deja de perder un culto, perdió la revelación de... Ay, pastor, perdone que no fui al culto. Pues se perdió la revelación. Un vacío quedó en usted. Un vacío quedó. Y yo le sé decir que aunque se oiga el CD, no es la misma impartición de espíritu. Porque en el momento del culto se abren muchos portales. Le estoy hablando en términos espirituales. Y usted recibe muchas cosas. Usted no viene al culto para hacernos bulto y que el video salga tupidito. ¿Y en calidad de qué vamos a la iglesia? Para que el video salga tupidito, hermano. ¿Dice esa palabra? Nosotros vamos a la iglesia porque Dios algo nos va a desatar en esa palabra. ¿Cuántos creen eso? Dios algo nos va a desatar. Las iglesias apostólicas tienen un ministerio sólido de oración e intercesión. ¿Dónde están los que oran e interceden en esta casa? Dese un aplauso a usted. Es un ministerio sólido de oración e intercesión donde todos nosotros tenemos esta lámpara en El Salvador. No se tiene que apagar. Y se apaga con la intercesión y la oración. Y lo primero que Dios está tratando de apagarte a través del problema que tú tienes es que dejes de orar. ¿Ya te diste cuenta? Lo primero que Satanás pone cuando tú tienes un bajón es que te renuncies a lo que mantiene encendida la lámpara. Intercesión de parte de Dios, te digo esto. Tú eres el aceite, tú eres el espíritu de esta casa.
todo lo que aquí hacemos, el éxito de cada palabra, cada sanidad, cada victoria que la logramos a través de aquella gente que tiene encendida la lámpara. No podemos apagar. Una iglesia apostólica es una iglesia que no le hace mal la cara a la oración, al ayuno, a los tabernáculos de David y a toda convocatoria que se nos haga. Amén. La iglesia apostólica es una iglesia que tiene un enfoque nacional, no solo regional. Y quizás las dos últimas. Una iglesia apostólica tiene una estructura de gobierno bien organizada. ¿Cómo se conoce una iglesia apostólica? Nadie duda quién es la autoridad ahí. Una iglesia apostólica sabe quién es la cabeza, sabe quiénes son los hombres y sabe cuáles son las líneas de mando y cómo debe tratarse entre las líneas del mando. Cuando una iglesia tiene estructurada, tiene definida su autoridad, puede ejercer autoridad en ámbitos espirituales. Pero en un lugar donde no hay autoridad definida, ¿cómo el diablo va a respetar? Y una de las evidencias más bonitas y más palpables de un ministerio apostólico es su prosperidad financiera. Que no se andan pidiendo colectas especiales. Porque el pueblo entiende que es tierra nueva. El pueblo comienza a prosperar, la gente generosa, la gente dadivosa, no andan invitando predicadores a capisto. Las iglesias apostólicas son iglesias que prosperan financieramente. Hermanos, Dios ha levantado nueva familia. Dios ha levantado nueva familia, no como la mejor iglesia, pero sí como una iglesia de reforma. Una iglesia que le va a pedir la generación del vino nuevo. En donde yo comencé este mes hablando esto y así lo cierro. No todos ustedes van a pasar. Lamentablemente. Quisiera que todos pasaran, pero no todos van a pasar. Porque hay una generación que todavía piensa si este movimiento es de Dios. Cuando hay otra generación que dice, sí lo voy a hacer. ¿Quién decide eso? No la pastora, usted. Dice, pastor, me ofende con lo que está diciendo. Claro que todos vamos a pasar. Ok, papito, demuéstramelo. Se lo voy a demostrar a Dios. Usted demuéstreselo a Dios. Porque la generación del Jordán no fue una generación que criticó como muchos hacemos. Que murmuró. Que decía, mejor me hubiera quedado en aquella iglesia. Mejor me hubiera quedado en Egipto. La generación que murmuró en el desierto quedó en el desierto. Pero la generación como Caleb, la generación de Josué, que dijo, ahí está el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y el Marero, ahí voy a ir. Ahí voy a pasar y ahí voy a ir. ¿Por qué? Porque soy la generación del vino nuevo. Un odre nuevo, una mentalidad nueva, llamado a reformar mi país, llamado a moverme en lo sobrenatural, llamado a dejar a un lado mis deseos por los deseos de Dios, no ponerle atención a mis pasiones, sino a la pasión de Dios, no a mis intereses, sino a los intereses de Dios. ¿Cuánto de eso hay esta noche acá? Diga conmigo, somos pocos, pero locos. Somos pocos, pero locos. ¿Cómo va a ser conocido? Porque la cruz es, ¿qué dice para los que se pierden? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Y quiero decirte que la cruz es sobrenatural. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Para qué para nosotros? Yo quiero que se ponga de pie hasta ahora. Es poder de Dios. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Vámonos a primera epístola a los Corintios, capítulo 12. Primera de los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Para los que toman nota, el tema de esta noche es cómo es una iglesia apostólica con espíritu apostólico. ¿Y eso de qué se come? Ya va a aprender, va a salir aquí entendiéndolo. ¿Cómo es una iglesia apostólica con espíritu apostólico? Nosotros estuvimos hablando el domingo de que Dios está trayendo una reforma apostólica a la iglesia de hoy. ¿Se recuerdan que eso estuvimos hablando? Dios está trayendo una reforma a la iglesia de hoy. Quiero recapitular el concepto reforma apostólica. Oído, el concepto reforma apostólica es una acción. Digan todos acción. La reforma apostólica es una acción de Dios, originada por Dios, para corregir, oiga bien, rectificar, renovar, alinear
todo aquello que se había salido del curso original de las cosas. Si nosotros comparamos la iglesia en sus inicios en el libro de Hechos, la iglesia hoy en día se ha salido poco o mucho de lo que fue el diseño original de Dios. Entonces, cuando viene la reforma, cuando Dios tiene una acción, ¿verdad?, de reformar, Dios lo hace a través de sus siervos los apóstoles. Ya conmigo, apóstoles. Cada reforma apostólica, Dios la trae a través de hombres y mujeres con una unción reformadora, con una unción especial para traer cambios, no solamente a una iglesia, sino a un país. ¿Cuál es el propósito de Dios de traer una reforma apostólica? Cambiar un país. Amén. Dios, cuando desea traer cambios a una nación, lo primero que hace es traer cambios a la iglesia. Dice la Biblia que el juicio comienza primeramente en su casa. Entonces nosotros como iglesia somos los representantes del Señor. Entonces cada vez que Dios quiere traer reformas o cambios radicales a nuestra sociedad, levanta apóstoles, los cuales son enviados para ejecutar los cambios necesarios. Entonces, mire lo que dice 1 Corintios 12, 28. Dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, ¿lo tiene ahí? Primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Digan todos, primeramente. Los apóstoles, oiga bien, eso ya no. Los apóstoles en cada generación, y esto quiero que usted quiera anótelo, cada apóstol de acuerdo a su generación recibe de Dios, oiga esto, una revelación desde un ángulo diferente. La verdad no cambia. ¿Cuántos creen que la verdad no cambia? Que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Digo esto y aclaro porque la gente se escandaliza cuando les decimos que los apóstoles traen una nueva revelación. Nueva, si la Biblia dice que no hay que agregarle. No, hermano, cuando hablamos de nueva revelación, no hablamos de algo que se le va a agregar a la escritura. Cuando hablamos de una nueva revelación, es una nueva perspectiva, desde un ángulo diferente, la misma verdad. ¿Desde qué ángulo? Desde el ángulo de la necesidad del siglo vigente. Por ejemplo, no es lo mismo leer las verdades de Corintios desde el ángulo del tiempo de los Corintios al ángulo del tiempo del siglo XXI. ¿Me está entendiendo? Es la misma escritura, pero Dios tiene que levantar apóstoles que tengan una revelación para ver esa verdad eterna desde un ángulo diferente. Entonces, cuando hablamos de que Dios levanta apóstoles que traen una revelación desde un ángulo diferente, estamos hablando que Dios está contextualizando una verdad eterna a la realidad del presente. Ya conmigo, contextualizar. No es la misma verdad bíblica, es eterna, es absoluta. Pega ayer, pega hoy y pegará mañana. Le pega a usted y me pega a mí. Porque es absoluta. Pero la perspectiva de interpretarla cambia de acuerdo al contexto. Entonces Dios está levantando hombres llamados apóstoles hoy, que no son los 12, porque aquellos solo fueron los 12. Y la escritura dice que para haber estado con los 12, tenía que haber tenido como máxima evidencia haber sido testigos de la muerte y resurrección de Jesús, por lo cual solamente fueron 12, y el abortivo, que dice él mismo se llama, el último y el menor, que fue Pablo, de los 12 del Cordero, fueron para la perspectiva del nacimiento de la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Pero a lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres y mujeres para interpretar la escritura desde el contexto. Por ejemplo, no es lo mismo la revelación que Dios trajo en los años de conflicto armado en nuestro país que en este tiempo. Tenemos hombres como el pastor Edgar López Beltrán, como el pastor Sergio Solórzano. Hombres de Dios que tienen una unción apostólica sobre ellos. Lo que sucede es que en muchos contextos denominacionales, la palabra apóstol, la palabra profeta, es visto como una mala palabra. Y debido a esa falta de revelación en esa parte, mucha iglesia no ha honrado los mantos como tales y ha dejado de recibir muchos de los beneficios de estos mantos por no reconocerlos.
Y hoy va a aprender un poquito acerca de esto, porque Dios siempre en todas las generaciones ha intentado traer reformas. Y para traer reformas ha levantado apóstoles en cada época. ¿Sí queda claro ese concepto? Quiero estudiar con usted el pasaje en Corintios. La palabra que usted ve ahí primeramente es de un vocablo griego protón, que significa el primero en rango. La palabra y Dios colocó primeramente apóstol. Esa palabra primeramente es del vocablo griego protón, que significa primero en rango. En otras palabras, Dios está diciendo de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, de los 5 ministerios, en superioridad de rango están los apóstoles. Por eso nosotros, y luego, ¿qué dice el pasaje? Y luego, profeta. Los ministerios de gobierno, los ministerios cabeza, los ministerios que están sobre la iglesia, son el ministerio del apóstol y el ministerio del profeta. Eso es lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros. Entonces, cuando hablamos de la restauración, oído iglesia, cuando hablamos de la restauración del ministerio apostólico, lo que estamos nosotros queriendo enseñar es que Dios está restaurando las oficinas del apóstol y las oficinas del profeta, que la religiosidad, el tradicionalismo, el legalismo los había quitado y les habían sustituido nombres como misioneros, superintendentes, etcétera, etcétera. Cuando usted la palabra misionero nunca se encuentra en la Biblia, ni mucho menos la palabra superintendente. Lo que mi Biblia y su Biblia habla es de profetas y apóstoles. Entonces la Biblia dice, a esto, mire lo que dice el pasaje ahí en Corintios, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero en rango, ¿quiénes están? Maestros. ¿Y a dónde está el evangelista? ¿Y a dónde está el pastor? Porque después de maestros, ¿quién sigue? Los evangelistas, para abrir brecha, tienen que hacer milagros y sanar a los enfermos. Ahí está el ministerio del evangelista. Los que hacen milagros, los que sanan. ¿De qué manera cree que nace una iglesia en un lugar? Hoy hablamos con los pastores de que en las misiones, ¿verdad? Que van, se habla de una ventana, la ventana 1040, que son regiones allá en Asia que no son alcanzados todavía. Si usted llega a un país musulmán, ¿cómo cree usted que levantaría testimonio de Jesucristo? Haciendo milagros y sanando. Es un evangelista que va a hacer milagros y a sanar. Y luego dice, mire su Biblia, luego dice los que ayudan y los que administran. ¿Quiénes administran las iglesias locales? Entonces usted ve el ejercicio de los 5 ministerios. Entonces, ojo con esto, anote, ¿qué es un apóstol? Vamos a comenzar definiendo qué es un apóstol. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol viene del vocablo griego apostolos. La pastora nos estuvo hablando un poquito el día domingo acerca de que la palabra apóstol no se la inventó el Señor Jesús. Y quiero que esto va a ser enseñanza para todo. La palabra apóstol no se la inventó el Señor Jesús. Jesús tomó un nombre de su época para traer una enseñanza. La palabra apóstol fue originaria del tiempo de Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Muchos de nosotros en historia lo hemos visto. Alejandro Magno tenía una compañía que se llamaba la Compañía Apostólica. Era una compañía militar que cuando el imperio que gobernaba Asia Menor quería, fíjese bien, conquistar otro territorio, lo primero que hacía el rey, antes de colonizar ese lugar, mandaba la Compañía Apostólica. En pocas palabras, el comando de reacción inmediata. Los locos, va. O sea, gente que tenía un carácter de no tenerle miedo a la guerra. Gente pionera, punta de lanza. Gente que iba, era una compañía que iba al nuevo territorio, derrocaba el principal que había ahí en ese territorio, lo derrocaba y establecía la bandera de territorio conquistado. La Compañía Apostólica establecía la bandera y decía territorio conquistado, mandaban un mensajero donde el rey, y ahora el rey podía mandar colonizadores, administradores, a poder darle una transformación, una nueva cultura al territorio que la Compañía Apostólica había establecido. Eso dice la historia. Entonces viene Jesucristo y cuando Él habla la palabra apóstol,
Si usted ve en los evangelios, Jesucristo no les da una clase y apóstoles, anoten. Los discípulos entendían qué significaba la palabra apóstol. Nadie le preguntó, ¿y eso qué es? ¿O encuentra eso en la Biblia usted? Porque para ellos era militarmente conocido. Es como que yo le diga, general. Vamos a nombrar en la iglesia a los generales de cada ministerio. Usted no me está preguntando, ¿y eso qué es? Usted ya sabe. ¿Qué es un general? ¿Y cuál es la función de general? Ser cabeza. Entonces, Jesucristo toma la figura de apóstol, y esa palabra griega apóstol significa enviado. ¿Qué significa apóstol? Pero agregue algo importante. Un apóstol es un enviado a una misión específica, con una autoridad específica, a un territorio específico. ¿Cuál es la palabra clave? La palabra apostolos es, el rey le decía a Alejandro, vas a ir a una misión específica, a un lugar específico, con recomendaciones y cartas específicas. Tú eres un apóstolo, llévate la compañía apostólica. Eso eran en el tiempo de Asia Menor los apóstoles. Entonces, cuando nosotros hablamos de qué es un apóstol y que la Biblia dice que él levantó primeramente apóstoles, significa uno que es enviado, uno que es ungido, uno que es escogido por Dios para cumplir una tarea específica, en una región específica, en una generación específica. Quiere decir que si la iglesia Nueva Familia es una iglesia apostólica, quiere decir que nuestra jurisdicción de trabajo es específica. Nuestra autoridad es específica. Nuestro objetivo es específico. No podemos andar loqueando haciendo todo y lo que la gente quiere que hagamos. Nosotros somos llamados a algo específico. ¿Y qué es lo específico, pastor? Lo específico tiene que ver con la naturaleza del apóstol al cual nos conectó. Y al apóstol al cual nos conectó dice que fue llamado a traer su poder sobrenatural de Dios a esta generación. No podemos andar inventando otra cosa. Lo específico de nosotros es traer manifestación del poder, porque a un apóstol con un llamado específico Dios nos conectó. No es el único apóstol, hay muchos apóstoles, pero a esta iglesia Dios quiso conectarlo con eso específico, porque Dios sabe que en El Salvador la religiosidad ha opacado lo sobrenatural. Dios no necesita en este país tanta obra social, aunque sí se necesita la obra social. La gente necesita aquí a Dios y una iglesia que traiga a Dios. Entonces, ahora, exacto, pero nosotros no podemos andar inventando, haciendo, es que mira, en mi iglesia donde iba hacían esto, es que yo creo que hay que hacer esto. Hermano, no podemos hacer todo. Diga al que tiene al lado, no somos llamados a hacer todo. Dile. No somos llamados a hacer todo. Dios me llamó a mí, Dios lo llamó a usted, a una iglesia con un llamado específico, a hacer algo específico. Entonces, un apóstol es un hombre traído por Dios. Amén. Entonces, ojo con esto. Sin embargo, ¿cuántos creen acá que hay falsos apóstoles hoy en día? ¿Por qué cree que la gente hoy no quiere saber nada de apóstoles? Por tanto falso apóstol que hay. ¿Por qué la gente no quiere saber nada de profetas? Por un montón de Vivianes que hay. Ahora, como el pastor Oso enseñaba, que hayan malos doctores, no quiere decir que nosotros no creamos en los doctores. Es más, decía él, y me gustaba esa ilustración, es más, nosotros hemos oído más malas predicaciones que malas profecías. ¿No es lo mismo? Es un ejercicio de uno de los 5 ministerios. Hemos oído pésimas predicaciones. Es lo mismo que oír una pésima profecía. Hay apóstoles verdaderos, pero también hay sinvergüenzas que buscan sacarle el dinero a la gente, que buscan realmente hablar los lenguajes y el concepto del reino, pero no tienen nada de apóstol. Entonces es importante que usted como iglesia sepa reconocer un verdadero apóstol. Usted tiene que transicionar a aquella mentalidad de que no existen los apóstoles. Sí existen los apóstoles. Los del Cordero, dijimos, fueron 12, en Apocalipsis habla de 12 tronos, pero un hombre con una perspectiva de hoy, con una misión específica para un lugar específico, ese es lo que Dios llama un apostolo, un enviado. Anote, ¿cuáles son las características de un verdadero apóstol? Ponga por favor ahí en su Biblia Apocalipsis 2:2. Dios le habla a la iglesia de Éfeso, una iglesia en la cual yo quisiera y usted quisiera que siempre fuera como esto.
Mire cómo era la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:2. Dice, yo conozco tus obras. Mire, hasta hablando Dios. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que ¿qué dice? Se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Mire, esta iglesia, por favor déjeme el pasaje ahí. Esta iglesia habla de que es una iglesia pasiva o activa. Dice, yo conozco tu arduo trabajo. Ahí lo está diciendo, lo está reconociendo. ¿Era una iglesia santa o pecadora de naturaleza? Dice, no toleras la maldad. Eres una iglesia trabajadora. Eres una iglesia que no tolera la maldad. Y tiene una virtud de esa iglesia. A todos los que se autollaman pastores, tú les pasas un test. A ver si de plano es pastor. Porque nosotros como iglesia Nueva Familia creemos en la restauración del manto apostólico vigente para hoy. Pero no que todo el que se llama apóstol es de verdad un apóstol. Nosotros somos llamados de parte de Dios a probar si verdaderamente es un apóstol. Y para saber si es un verdadero apóstol o es un falso apóstol, aquí le van algunas características que identifican a un verdadero apóstol. Número 1, un verdadero apóstol se conoce porque su llamado ha sido, fíjese bien, su llamado ha sido confirmado por la iglesia y validado por apóstoles maduros o profetas maduros en diferentes ocasiones. Si de repente nosotros, hay un hermano, una hermana que se mueve en palabra profética, Dios la usa en palabra profética, sirvió arduamente, no tenía una vida deshonesta, fue íntegro, y de repente viene un apóstol, de repente viene un profeta a una campaña a nuestra casa y le suelta una palabra y dice, Dios te ha nombrado y te va a nombrar apóstol, y la iglesia le aplaude, eso es una confirmación. Pero qué feo es que le suelten una palabra a alguien y toda la gente, pero Dios mío, si esta hermana ni sirve. Pero esa hermana agarró carreta y ya no le quiere hablar a nadie porque yo soy profeta. No, hijo, Dios vio el futuro profético. Comienza a servir. Y entonces viene la bendita hermana o el bendito hermano y como le nombraron una palabra al que era profeta, ya no quiso congregarse con la iglesia, sino que se fue, mandó a hacer tarjetitas de presentación y las mandó a dar a todas las iglesias porque ella tenía un ministerio profético. Hermano, no se ría porque eso pasa. ¿O no? Entonces, cuando una persona, una señal de un verdadero apóstol, una señal de un verdadero profeta, usted lo va a ver aquí. La iglesia confirma el llamado. Apóstoles y profetas maduros, entienda esa palabra, maduros de experiencia, le sueltan una palabra y lo confirman. Al pasar el tiempo viene otro independiente al que ya estuvo y le suelta la misma palabra. ¿No cree usted que Dios está confirmando algo? Luego viene el padre espiritual de esa persona. ¿Y quién mejor conoce un hijo que un papá? ¿Quién mejor sabe para qué es bueno un hijo y para qué no es bueno? ¿Sí me doy a entender? Entonces, la iglesia ha confirmado. Dios ha traído revelación a través de hombres maduros, pero viene el padre espiritual y lo valida. Y le dice, tú eres establecido como apóstol, tú eres establecido. Entonces, no todo el que se hace llamar, cuando usted le digan a alguien, mire, yo soy apóstol, y no lo estoy mandando a pelear, pero sí a defender la verdad. Cuando alguien le diga, mira, yo soy profeta, mira, yo soy apóstol, dígale usted, ¿quién te confirmó, quién te validó y cuántas profecías cargas? Porque ahora hay un predicador o hay predicadores que predican bonito, tienen una iglesia algo grandecita y se autollaman apóstoles. Que predique bonito no es señal de que sea llamado apóstol. ¿Sí me voy a entender? Y la gente que conoce su testimonio, la gente que conoce que es vividor, la gente que conoce que solo quiere ir detrás de la ganancia, la gente mejor prefiere darle la espalda al ministerio apostólico y profético. ¿Por qué? Porque lo que se autollamó apóstol, de apóstol no tenía nada. Esa es la primera señal. Entonces, un verdadero apóstol no se llama a sí mismo apóstol. Hechos 13:1-2. Le quiero narrar esto. Miren lo que dice Hechos 13:1-2. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lugio de Cirene,
Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayunando, ellos estaban en el ejercicio de servir. ¿Qué estaban haciendo ellos? No crea usted que Dios le va a dar un nombramiento apostólico si ni está sirviendo. Dice, ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Ellos estaban sirviendo. Yo siempre pregunto esto en la escuela de discípulos. ¿Cuántos discípulos tuvo Jesús? Y la gran mayoría me dice 12. Yo le digo, no. Jesús tuvo 12 apóstoles. Discípulos tuvo un montón. Al menos nosotros tenemos que eran 70 los que envió de 2 en 2. ¿De qué comunidad Jesucristo sacó sus apóstoles? ¿De los que iban detrás de los panes y los peces o los sacó de los discípulos? ¿De dónde sacó Jesucristo sus apóstoles? Jesucristo no sacó un apóstol que solo venía el domingo por su milagrito. Jesucristo sacó apóstoles de los que ya estaban haciendo evangelio. Una cosa es saber evangelio y otra cosa es... ¿Un discípulo es el que sabe o el que... Entonces, ya estás haciendo evangelio, tú sos llamado apóstol. Por eso vuelvo a lo mismo. ¿Están conmigo, verdad? La compañía apostólica de Alejandro Magno no eran ciudadanos, habían sido ya soldados de guerra. Y los mejores soldados fueron llamados a ser apóstoles. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Segunda característica para identificar un verdadero apóstol. A los verdaderos apóstoles, anote, a los verdaderos apóstoles les siguen las señales, los milagros y los prodigios. ¿Cómo es posible que se llame apóstol y no hay ni una sola manifestación sobrenatural? A los verdaderos apóstoles les siguen las señales, las maravillas, los milagros, los prodigios. Les voy a mencionar algunos ejemplos. En 2 Corintios 12:12 dice la Biblia, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros. Diga conmigo, señal de apóstol. Dice, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. La señal de apóstol es una señal sobrenatural. Tiene que haber milagros. Otro pasaje en 1 Corintios 2:4 dice, Pablo habla y dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Sí está entendiendo la iglesia esto? Un verdadero apóstol tiene que tener respaldo de señales. No solo que hable bonito. Hechos 5:12 dice, no se duerma. Hechos 5:12 dice, y por la mano de los apóstoles, ¿por la mano de quién? Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes, dice, en el pórtico de Salomón. Entonces, una de las características de un genuino apóstol es el respaldo de Dios a través de señales, maravillas que lo siguen. Le voy a decir algunas señales específicas que porta nuestro apóstol y que si están en él, tienen que estar en la iglesia con su cobertura, o sea, usted y yo. 1, los apóstoles son y tienen la evidencia de resucitar muertos. Anote. Usted tiene que ser arrecho en buen salvador y decir, no me voy a morir hasta no ver un muerto que se levante. ¿Le alcanza la fe para creer? No, no les alcanza. Tiene que alcanzarme la fe para creer que no voy a partir de este mundo sino ver un muerto levantarse. Porque Dios nos conectó a un hombre. Vean, busquen en internet, no solo las críticas que le hacen al apóstol, vean los milagros. El testimonio vence todo argumento. Hay gente que se ha retirado y está dudando del manto apostólico que nos cubre por los comentarios que hace gente que ni milagros ha visto en su vida. Diga conmigo, el testimonio vence todo argumento. Tal vez usted no tenga las palabras cómo defenderse doctrinalmente, pero tiene una vida, tiene un matrimonio, tiene una finanza, tiene una salud que certifica que lo que ahora usted tiene es vida de Dios. Han habido milagros y aquel que traza una doctrina correcta ni siquiera sabe cuál es el propósito por el cual Dios lo tiene con vida.
Dígale, papá, yo no te puedo tal vez trazar la doctrina, me falta mucho para aprender la doctrina, pero algo sí te puedo decir. Lee mi vida, lee mi finanza, lee mi familia, mira quién era, mira quién soy, aquí algo ha pasado, papá. Y lo que ahora soy no lo era en años. Teniendo la doctrina correcta. La sana doctrina es la doctrina con revelación y con activación de poder sobrenatural. Esa es la sana doctrina, no conocimiento. La sana doctrina es hacer lo que Jesús hacía. Eso es cuando yo hago lo que Jesús hacía, yo puedo jactarme y decir, tengo sana doctrina. Porque la finalidad de Dios es levantar a la gente. ¿Sí amén a eso? Otra de las características de un genuino apóstol, hablando de lo sobrenatural. Eso habla de la segunda característica. Tiene que resucitar muertos. Tiene que operar en milagros de sanidad divina. Tiene que operar, tercero, en milagros de liberación demoníaca. Son milagros que se ven en los ministerios apostólicos. Resucitan muertos, sanan enfermos, liberaciones demoníacas. Uno de los más conocidos es que palabras que decretan, palabras que hablan, se cumple. ¿No han visto eso? Palabras que decretan, palabras que hablan, se cumplen. Usted declara, pum, se cumple. Ahí le están siguiendo a la palabra de estos ministerios. Dios, dice la Biblia, y no permito, dice Dios, que sus palabras caigan a tierra. Tercera señal, los verdaderos apóstoles son la cobertura espiritual de ministerios, iglesias y ministros. Los verdaderos apóstoles son la cobertura de iglesias, ministerios y ministros. No puede llamarse alguien apóstol si no lo ha llamado nadie, si no tiene milagros y si no está dando cobertura a nadie. ¿Sabe que un verdadero apóstol sabe bregar? Y yo por eso admiro mucho el manto apostólico. Y le dije, ¿por qué? Porque solamente bregar con una iglesia local de 200 miembros es un lío, hermano, en lo natural. Ya no digamos un apóstol que brega con 160 pastores en tantos continentes, en tantos países y con tantas mañas. Y dormir tranquilo. Diga que si no es uno, diga conmigo que no es una, diga si no es una unción especial eso. Yo puedo haber sido llamado a ser pastor de una casa de paz, de una iglesia, pero Dios levanta hombres y mujeres que tienen una unción tal para dar cobertura a otros y lo hacen con paternidad, no con regaños ni con imposición, lo hacen como un padre. Se vierten como un padre. Entonces, oiga, Dios trae por medio del Espíritu Santo, Dios conecta por medio del Espíritu Santo a iglesias que no tienen cobertura espiritual, pero que sí desean hacer equipo para llevar el reino al país. Dios los conecta. Dios conecta ministerios, iglesias, pastores y ministros, huérfanos espirituales, pero que tienen deseo de unirse a gente que tiene una visión pro El Salvador. Que no andan pensando quién está arriba, si es mujer, si es hombre. Ellos están pensando en una cosa, transformar el país. Me siento huérfano, me siento solo, tengo no una ambición de hacer mi imperio, mi nombre, mi iglesia, no es mi foto, es a Jesucristo en el país. Me voy a unir con un equipo de personas que tienen una mentalidad no de aldea, que no piensan en su territorio, sino que piensan en el país. Y me voy a colocar debajo de la cobertura de alguien que le siguen las señales, de alguien que tiene un llamado apostólico para hacer un equipo. Un verdadero apóstol tiene que mostrar a quienes da cobertura. Oiga bien, y si la cobertura que tiene no solo es para sacarle los diezmos de los diezmos. Ay, ay, ay. Ahí sí me metí en camisa de 11 varas. Porque hoy en día anda mucho apóstol vendiendo coberturas, como vendía el señor Setzel, que hablamos el domingo, indulgencias. Agarran a los pastores de iglesia que no tienen cobertura, que están huérfanos, que se autollaman, somos una iglesia independiente. ¿Ya ha oído eso? ¿Y ustedes de qué denominación son? Somos una iglesia independiente. Y le dicen, hey papá, yo te quiero dar cobertura. Somos una iglesia de reino. Ojo con los falsos apóstoles. Yo te quiero dar cobertura. Somos una iglesia de reino. Ah, de verdad sí. Solamente que me tienes que dar los diezmos de tus diezmos. Y cuando usted le viene a preguntar a ese pastor que le dieron cobertura, ¿cuántas veces tu pastor te ha visitado, ha orado por ti? Hasta ninguna. Pero sí me llama cuando toca dar los diezmos de los diezmos. ¿Sí me están dando a entender? Usted tiene que saberlo.
Dios trae por medio del Espíritu Santo ministros, dimos, huérfanos que están buscando un padre espiritual que los cubra, los adiestre y los equipe. La mejor cobertura que uno puede tener bajo el manto apostólico no es que me abracen, es que me entrenen. Está el nivel pastoral, usted tiene que saber, y está el nivel apostólico. Los dos son necesarios. Pero el nivel pastoral solamente te quita el dolor cuando estás emproblemado. Pero el amor apostólico te hace poner cara de vivo para que no te vuelvas a caer. Yo quiero, dice la gente, amor pastoral, que me abracen, que me apapachen, que esté conmigo. Perfecto, todos lo necesitamos. Pero el amor apostólico es el amor de entrenamiento, de adiestramiento, de equipamiento. Es el amor que te da arma. La mejor labor de un padre al amar a sus hijos no solo es darle lo que quiere, es darle las herramientas para que ellos lleguen a ser mejores que ellos como papá. La paternidad, un buen papá es aquel que quiere que sus hijos lleguen a donde él ni siquiera soñó llegar. Un mal padre es aquel que quiere que su hijo pase por donde él pasó. Un verdadero padre es aquel que no quiere que su hijo pase por donde él pasó porque ya pasó él. Quiere que su hijo comience donde él termina. Yo quiero que mi hijo comience donde yo terminé. Esos son los padres. Entonces, la mentalidad de cobertura, la mentalidad paternal de un apóstol es eso. Yo te doy las herramientas. No tienes que andar inventando la rueda. No estés pensando en manuales. No estés pensando en doctrina. Simplemente comienza a correr de lo que yo te estoy heredando. De lo que yo te estoy. Desde ahí para allá corre tú tu milla. Número 4. Mire otra señal. Digan todos señales de un verdadero apóstol. Los verdaderos apóstoles han tenido y siguen teniendo éxito en establecer iglesias. Un verdadero apóstol tiene una unción tal, tiene una gracia tal, que donde levanta una iglesia ahí prospera. Piense. ¿Ya los identificó? Que donde ponen una iglesia, ¡pum!, creció. ¿Ya los identificó? Tienen una gracia, tienen una unción especial que ponen iglesias, ponen pastores, les dan el diseño, les dan la estructura, les dan la estrategia y ¡pum!, hay un crecimiento. Es una señal de un verdadero apóstol, tiene éxito. 1 Corintios 9:2 dice, si para otros no soy apóstol, dice Pablo, si para otros no soy apóstol, oiga lo que dice, para vosotros ciertamente lo soy. Estoy en 1 Corintios 9:2. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. En otras palabras, ¿usted es un verdadero apóstol? Sí. ¿Cuántas iglesias ha plantado? Tantas. ¿Y cómo le ha ido? Bien, véalas. ¿Cuántas iglesias tiene Tudor Bismarck? 900 iglesias en África. Dígame estar sobre 900 iglesias, hermano, en África. Donde planta y prosperidad. ¿Por qué? Porque es un hombre con un llamado específico, con una unción y tiene la gracia para hacer eso. 5. ¿Están aprendiendo, verdad? Yo también. 5. Los verdaderos apóstoles tienen una fuerte oposición del diablo y sus demonios. Una de las señales que siguen a un verdadero apóstol es que todos los días tiene oposición del diablo y sus demonios. No hay tregua, es una guerra. Es una guerra. Un verdadero ministerio apostólico, oído, ya conmigo, soy parte de un ministerio apostólico. Entonces Dios dice, un verdadero ministerio apostólico siempre tendrá mucha persecución. Un verdadero ministerio apostólico siempre va a tener mucha crítica. Un verdadero ministerio apostólico siempre va a tener oposición de la gente, aún de tu familia, y ya no digamos del enemigo. Por eso dijimos que un ministerio apostólico es un ministerio, fíjense, malinterpretado por la misma hermandad cristiana. Porque son ministerios de rompimiento, son ministerios pioneros, son ministerios que van adelante, son ministerios que portan revelación, son ministerios que rompen métodos, rompen estructuras, rompen viejas formas de pensar, viejas formas de ser. La verdad no la alteran, la forma la están cambiando, ofendiendo los odres viejos. Un ministerio apostólico es una persona que va a estar constantemente en oposición del diablo. ¿Cómo murieron todos los apóstoles de Jesucristo? Ninguno murió como usted y yo queremos morir. ¿Cómo, pastor? Como enseñaban las abuelitas evangélicas de antes. En la mecedora, oyendo escogido fui de Dios de los hermanos voceros de Cristo. Y que son buenos, no digo que no. Escogido fui de Dios y cierra los ojos y cuando, Señor,
y despierte en la gloria. Yo así quisiera morir. Pero le traigo una noticia, estamos en una sociedad bien conflictiva y Dios requiere mártires. ¿Qué es un mártir? Alguien que está dispuesto a morir por lo que vio y presenció. ¿Un evangélico fresa light? No. Sí, porque hay evangélicos light, miquis, piquis, triquis, sneakis. Que tregua con el diablo, yo no me meto con el diablo para que no me meta con mi familia, porque aquí el amor es que tener un árbol bonito y que alumbre bonito, tener a mi familia junta, tener el pavo navideño y no tener problemas. Le pusieron portón al pasaje, ¡qué bendición! No tenemos problemas, Dios nos ama. Y como no tiene nada que guerrear con el reino está en tregua con él. Porque si usted está tranquilo y no tiene ningún problema es porque no está haciendo nada por Dios. Pero el momento que usted dice, voy a ser mentor, voy a ser líder de casa de paz, voy a interceder, se le levantó el infierno. El ministerio apostólico tiene persecución y oposición del diablo y de la gente. ¿Cuántos dicen amén? Ahí les di la respuesta ya. 6. Los verdaderos apóstoles, este es tremendo, los verdaderos apóstoles operan en un nivel alto de sabiduría. Digan todos sabiduría. Sabiduría de Dios. ¿Cómo así, pastor? Mire, los verdaderos apóstoles tienen una sabiduría. Usted les está hablando. La pastora le puede hablar al apóstol Maldonado. Fíjese que la iglesia, un ejemplo, la iglesia del Salvador no crece y nosotros hacemos esto y no está creciendo. El apóstol tiene la sabiduría no para ver las ramas, tiene la sabiduría para ver la raíz. La solución no está en las ramas. ¿La solución dónde está? Ahí entra el discernimiento de un liberador. A usted la gente le viene a contar un problema, pero usted tiene una sabiduría de Dios, un discernimiento que usted ve la raíz. Sabiduría apostólica. La sabiduría de un apóstol para aplicar el conocimiento de la palabra de Dios a la vida diaria. ¿De qué sirve saber doctrina si a la hora de un problema no tengo ni un versículo? Yo necesito una sabiduría de un apóstol que me baje el zacate a mi nivel para aplicarlo en mi necesidad diaria. La sabiduría de un apóstol, fíjate, es para conocer el comportamiento, el carácter y la conducta de su gente. Sabe tener paciencia donde hay que tener paciencia. Sabe que este pastor hizo algo indebido, hay que esperarlo, no lo voy a crucificar. Tengo la sabiduría para saber que es un proceso, lo voy a esperar para que madure y llegue aquí. El apóstol sabe de sabiduría. Tiene la sabiduría para hacer guerra espiritual. Saben cuándo pelear y cuándo retirarse. Saben dónde ir a orar y saben qué decretar y en qué temporada decretar. ¿Sí me está siguiendo? Tienen la sabiduría para definir estrategias de alcance y expansión. La estrategia de aquí, de Merliot, no es la misma estrategia de San Salvador. ¿Y cómo es posible que un apóstol que está hablando de lo nuestro, está en Miami, en otro contexto, nos tire una estrategia que sí nos está pegando aquí? Porque la sabiduría de las estrategias que Dios le da a ellos trasciende los contextos, porque es sabiduría de lo alto. La sabiduría de los apóstoles sirven para usar todos los recursos correctamente. ¿Cuáles son los recursos del reino? ¿Cuál es el recurso más importante del reino? La gente. Un verdadero apóstol es aquel que sabe usar los dones, los talentos de cada uno de nosotros. Sabe cómo usarlos, cuándo nombrarlos, cuándo llamarlos, cuándo lanzarlos. Tienen la sabiduría para hacerlo. ¿Qué otro recurso requiere el reino? Dinero. Un verdadero apóstol tiene la sabiduría para manejar millones sin envanecerse. No vaya a ser que alguno que se llame apóstol medio le llegó un diezmito de un empresario que se envaneció, trató a los demás mal y a este lo puso hasta en limusina. Un verdadero apóstol tiene la sabiduría para manejar millones y es la gente que Dios dice, le voy a poner las riquezas de las naciones a las manos de ellos. ¿Por qué? Porque hay sabiduría en ellos, gente estratega. Número 7. Los verdaderos apóstoles tienen un corazón de padre. 1 Corintios 4:15 dice, porque aunque tengáis miles de guías en Cristo, o ayos, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Diga conmigo, un verdadero apóstol se reconoce por tener un corazón de padre. Amén. Por tener un corazón de padre. Número 8. Los verdaderos apóstoles levantan líderes, no solo seguidores. Y eso es tremendo. Porque hay muchos que yo conozco que se hacen llamar apóstoles, pero lo que tienen es que les gusta que su Facebook crezca de seguidores. Que su Twitter crezca de tweets. Que su iglesia se llene de gente. Y que lo adulen.
Apóstol, ¿cuántos líderes has activado y has impartido? Porque quiero decirte, apóstol, que la era de los superhombres terminó con uno llamado Jesucristo. Jesucristo fue el superhombre que se movió en los 5 ministerios y a quien tenemos que seguir, pero tú eres llamado a levantar liderazgo. Decía Bilhamon, el profeta Bilhamon, que es el padre espiritual del apóstol Maldonado, decía que la iglesia exitosa no es la que tiene miles, es la que tiene haciendo a la gente las cosas que Jesús hacía. Y para que usted y yo hagamos lo que Jesús hacía, necesitamos prácticamente que el manto apostólico nos imparta y nos active. Que es palabras que usted conoce en esta casa. La impartición se conoce como dar a otro lo que usted recibió. Por ejemplo, si el apóstol recibe autoridad sobre enfermedades, él viene y lo imparte a su gente. Le estoy hablando en términos espirituales, hermano. Si usted está conectado en una iglesia que tiene poder sobre principados y potestades espirituales, eso tiene que impartírselo a la gente para que allá en su contexto, en su casa, se pare contra cualquier principado y potestad. Autoridad, poder, sabiduría, tiene que impartirse. Tiene que impartirse. ¿Qué es impartirse? Es dar lo que usted recibió. La iglesia apostólica es una iglesia que no se queda con nada. Tiene que darlo, tiene que verterlo. Por eso tenemos que mandarlo a ser líder de casa de paz, mandarlo a ser mentor, mandarlo a dar. Porque el proyecto de Dios no es que usted se quede con la gloria, es que a través de usted la gloria corra. Es ilegal en el reino de Dios quedarse sin hacer nada. Es ilegal. No es discípulo, es creyente. A partir del año 2013, los discípulos van a ser escogidos así, el que tenga casa de paz. Diga conmigo, evangelio haciendo. Si no tiene casa de paz, no es discípulo. Porque quiere comer, pero no quiere dar. Pastor, pero yo no he sido llamado a ser líder de casa de paz. Evangelizar es un mandato. La casa de paz solamente es una forma en el siglo XXI de hacer eso. Y si de eso debe ir de la iglesia, que le vaya bien. Su sillita la puede ocupar otro que venga a hacer. Ahora, mi objetivo tampoco es incomodarlo, porque yo sé que usted está teniendo problemas, pero el centro de Dios no es resolver su problema. Dios va a resolver su problema, pero Dios tiene un problema más grande, que Dios lo creó a usted para resolver problemas de este país. Y Satanás te metió un problema para que estés entretenido en tu problema y dejes de solucionar los problemas para que Dios te creó. Entonces el discípulo es aquel que hace. ¿Quién es un discípulo? El apóstol le activa los dones, capacita a otros. Número 9, vamos a terminar, tipo 11. Número 9, los verdaderos apóstoles reforman la sociedad, no solo alborotan la iglesia. O sea, el verdadero apóstol es tan conocido que no lo conocen ni en el otro pasaje. Yo soy un apóstol, ¿y quién te conoce? Yo creo que ni mi mamá. No, un verdadero apóstol es reconocido porque transforma la sociedad. Yo le estoy hablando en términos que usted me tiene que entender. No me diciendo, ay, es que aquí endiosan al apóstol Maldonado. No, Jesucristo es el Señor. Y Él estableció una autoridad con la cual nos conectó, un manto apostólico. El apóstol Maldonado, por ejemplo, ha sido llamado a la toma de presidentes en Honduras. Ha sido llamado a dar las oraciones en la toma de posesión de congresistas en los Estados Unidos. Le piden opinión con temas de interés social. Es un hombre que es conocido en Honduras por obras sociales. No crea que solo es botar gente. También alimenta niños indigentes, le cuento. ¿Por qué no lo hacen aquí, hermano? Porque tú no te has decidido, tú que tienes el llamado a hacerlo. Porque quiero decirte que la visión apostólica implica tener hospitales, albergues, asilos. Y tú eres llamado para eso. La pastora ha sido llamado para entrenarte. Meterte en mentalidad de progreso. Meterte el ADN de reino. Conectarte con el dador de todo, la presencia de Dios. Y desarrolla tu llamado. Sí lo podemos hacer. Entonces, un verdadero apóstol reforma la sociedad. ¿Cuántos quieren ver cambiado el país? Un verdadero apóstol lo hace. Anote, vamos a terminar, anote. ¿Cuáles son las características de una iglesia entonces que está bajo un apóstol? Diga conmigo, mis características. Ya les hablé de las características de un verdadero apóstol. Ahora,
Iglesia Nueva Familia es una iglesia apostólica, bajo una unción apostólica. La unción apostólica reforma. Quiere decir que el ADN, y este es el último mensaje de la generación del vino nuevo, quiere decir que esta iglesia tiene que mostrar estas características. O sea, usted tiene que mostrar estas características para ser la generación del vino nuevo. ¿Está listo? Número 1, tienen una gran pasión por alcanzar los perdidos. La iglesia apostólica tiene que tener una gran pasión. Diga conmigo, pasión. ¿Otra vez? ¿Cuántos han estado apasionados en el amor y esas cosas del mundo? ¿A cuántos la pasión les hizo hacer locuras, tonteras, por apasionado? No tenía pisto, pero se iba predicando en los buses con tal de llegar a ver a su amada. Lo hacía, qué impresionante que usted está más apasionado de un hombre y de una mujer que de las almas perdidas. Por eso Dios no prospera tu relación, hermano. Dios puede tolerar y tenerte paciencia muchas de tus inmadureces mientras te está formando, si Él ve que el corazón tuyo es el mismo corazón de las almas. Pero si tú te has quedado revolcándote en tus inmadureces y le has perdido el enfoque a las almas, Dios trata con tu inmadurez. Y es tiempo que la iglesia deje de pensar en satisfacer sus inmadureces. Piense en el negocio de Dios, las almas. Si esta iglesia el otro martes trae uno cada uno, no cabemos. Sí se puede. ¿O no se puede? El próximo nivel de crecimiento, ahorita estamos a 130 discípulos, la próxima meta de crecimiento son 300 discípulos. Y tenemos ya la plataforma por lo menos de esos 300 discípulos. ¿Quién los va a hacer? Nosotros. Solo piense esto, si el próximo martes yo me traigo uno, topamos aquí. Pero ¿por qué no lo hago? Porque estoy pensando en recibir, en venir a gozarme. Ya es tiempo de no solo pensar en recibir. Aquí hay revelación hasta en los baños encuentra revelación. Usted, porque lo he ido a platicar ahí. ¿Cuándo va a dar? De verdad, ¿cuándo vamos a dar? Dios no nos llamó para recibir revelación. Dios nos da la revelación para que hagamos algo. Recuerda que al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y desde el momento que nosotros tenemos revelación, en buen salvadoreño, ya nos fregamos, porque mucho se nos ha dado, mucho se nos va a demandar, más que otro. Y la Biblia dice que es mejor y va a ser más considerado Dios con Sodoma que con la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Sodoma no tenía revelación, usted y yo sí. En el día del juicio va a tener Dios más consideración que Sodoma, que aquellos que teniendo revelación no activaron. ¿Qué está esperando para evangelizar? Que me envíen. No, hombre, ya nos envió Jesús hace más de 2000 años. Ya Él nos envió. Las iglesias apostólicas, número 2, han tomado y debemos tomar los medios de comunicación. No es decir que son del diablo. ¿Se acuerdan antes? La caja del diablo. Y el que dijo la caja del diablo ha bendecido muchas vidas por medio de la caja del diablo. Y es un gran hombre de Dios. Debemos tomar los medios de comunicación. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia apostólica entonces tiene una gran pasión por el perdido. ¿Dónde está esa gente que tiene pasión por el perdido? Va, que se vea pues. 2013 tiene que ser un año de multiplicación. Amén. La iglesia apostólica es una iglesia que toma los medios de comunicación. 3, es una iglesia que tiene manifestaciones sobrenaturales como algo normal. Se sanó la hermana y lo publicamos por todo y pasamos dando el testimonio 4 meses. Eso lo tiene que ser lo de todos los días. Porque ¿cómo es Dios, hermano? Entonces los cultos es normal que haya algo sobrenatural porque Dios es sobrenatural. Es una iglesia apostólica. Una iglesia apostólica entonces tiene equipos de discipulados no pasivos sino activos. Los equipos de discipulado, y ojo con los mentores, activos, haciendo. No, y algo que decir la pastora nos va a tirar fuerte el domingo es que ya dejemos esos discipulados de estar contando problemas, chambres, dimes y diretes, me dijo, me condeja, trabaje, hombre. Que la novia, que el bicho, que la bicha. Si yo no veo a Jesucristo sentado, Juan, contame la bicha aquella que conociste en Bethsaida. Pedro, ¿y qué pasó con el vicio del cigarrito que tenía? ¿Cómo vas? ¿Lo superaste, Pedro? Nunca veo a Jesús haciendo eso. Pastor, no tengo que contar mis problemas. Sí, hombre, pero no es el fin, es el medio. Ser pastoreado usted es el fin o el medio. ¿Con qué fin? Que vaya a la guerra.
Pero a ver, los mentores estamos perdiendo tiempo, que el problema, que la hermana, que la bicha, que el bicho, que la depresión, sáquenlos a ganar almas, sáquenlos a interceder, le van a dar gusto a eso y después se les va a olvidar que estaban en problemado. Así es. Esa es una iglesia apostólica, es una iglesia que se niega a sí mismo por la causa de Dios. Y ahí el domingo, y esto que yo se los di así medio fritos o aseaditos, ya la pastora viene. No, mentira, no viene enojada. Diga conmigo, discipulados activos. ¿Cuántos discípulos activos hay en esta casa? Dice, las iglesias apostólicas cuidan y envían líderes. Los líderes que están los cuidan, los envían a nuevas misiones. Las iglesias apostólicas tienen un ministerio de liberación fuerte y activo. Donde aquí sacar un demonio no es cosa del otro mundo. Usted tiene que estar preparado para hacerlo. ¿Cuántos están preparados para sacar un demonio? Sáquese los suyos primero también. De verdad. Tiene que aprender a autoliberarse para poder liberar a otro también. La liberación es así. Pero ¿por qué no saca chamucos? Porque usted tiene movida. Pero no le tiene miedo a los demonios porque usted sabe que hay algo que no está bien. Autolibérese, que Dios quiere usarlo. Una iglesia apostólica es una iglesia que va a ser conocida y criticada en Ciudad Merlió porque allá echa fuera demonios. Hay gente que ya está viniendo por los rótulos que se han puesto, gente que por la liberación y casos de casos. Y Dios no los ha mandado para que los marginemos, los excluyamos, como antes que sacaban al bolito. ¿Por qué no le sacan el demonio y dejan al bolito? En las iglesias sacan al bolito, no, el demonio hay que sacarnos al bolito. Hay que sacarle el demonio a la gente, no a la gente. Jesucristo sacaba, ¿qué sacaba Jesús? Los demonios. Eso es lo que sacaba. Las iglesias apostólicas tienen una base fuerte en la alabanza y en la adoración. ¿A cuánto les gusta alabar? ¿A cuánto les gusta levantar sus manos, aplaudir, danzar? Pues eso es el pan de cada día de una iglesia apostólica. La alabanza fresquita, nueva, profética. El sonido del cielo dándoselo a Dios, fluyendo. Es una iglesia profética. Una iglesia que rompe el status quo de la alabanza. Una iglesia que es rica en enseñanza y revelación fresca de la palabra. Cada tópico, cada tema, hay algo que me ofende, hay algo nuevo, hay algo que me lleva a otro nivel, algo que me impulsa. Esa es una iglesia apostólica, revelación. Por eso que los intercesores oran, Señor, trae revelación. Háblanos cada mes, revela a la pastora, revela algo nuevo para la iglesia. Porque lo que Dios reveló ayer era para ayer. Lo de ahora, ¿cuándo lo va a revelar Dios? Así que si se deja de perder un culto, perdió la revelación de... Ay, pastor, perdone que no fui al culto. Pues usted se perdió la revelación. Un vacío quedó en usted. Un vacío quedó. Y yo le sé decir que aunque se oiga el CD, no es la misma impartición de espíritu. Porque en el momento del culto se abren muchos portales. Le estoy hablando en términos espirituales y usted recibe muchas cosas. Usted no viene al culto para hacernos bulto y que el video salga tupidito. ¿Y en calidad de qué vamos a la iglesia? Para que el video salga tupidito, hermano, dice esa palabra. Nosotros vamos a la iglesia porque Dios algo nos va a desatar en esa palabra. ¿Cuántos creen eso? Dios algo nos va a desatar. Las iglesias apostólicas tienen un ministerio sólido de oración e intercesión. ¿Dónde están los que oran e interceden en esta casa? Dese un aplauso a usted. Es un ministerio sólido de oración e intercesión donde todos nosotros tenemos. Esta lámpara en El Salvador no se tiene que apagar. Y se apaga con la intercesión y la oración. Y lo primero que Dios está tratando de apagarte a través del problema que tú tienes es que dejes de orar. ¿Ya te diste cuenta? Lo primero que Satanás pone cuando tú tienes un bajón es que te renuncies a lo que mantiene encendida la lámpara. Intercesión de parte de Dios, te digo esto. Tú eres el aceite, tú eres el espíritu de esta casa. Todo lo que aquí hacemos, el éxito de cada palabra, cada sanidad, cada victoria que la logramos a través de aquella gente que tiene encendida la lámpara. No podemos apagar. Una iglesia apostólica es una iglesia que no le hace mal la cara a la oración, al ayuno, a los tabernáculos de David y a toda convocatoria que se nos haga. Amén. La iglesia apostólica es una iglesia que tiene un enfoque nacional, no solo regional. Y quizás las dos últimas. Una iglesia apostólica tiene una estructura de gobierno bien organizada. ¿Cómo se conoce una iglesia apostólica? Nadie duda quién es la autoridad ahí. Una iglesia apostólica sabe quién es la cabeza, sabe quiénes son los hombres y sabe cuáles son las líneas de mando y cómo debe tratarse entre las líneas del mando. Cuando una iglesia tiene estructurada, tiene definida su autoridad,
puede ejercer autoridad en ámbitos espirituales. Pero en un lugar donde no hay autoridad definida, ¿cómo el diablo va a respetar? Y una de las evidencias más bonitas y más palpables de un ministerio apostólico es su prosperidad financiera. Que no se andan pidiendo colectas especiales, porque el pueblo entiende que es tierra nueva. El pueblo comienza a prosperar, la gente generosa, la gente dadivosa, no andan invitando predicadores a Capisto. Las iglesias apostólicas son iglesias que prosperan financieramente. Hermanos, Dios ha levantado nueva familia. Dios ha levantado nueva familia, no como la mejor iglesia, pero sí como una iglesia de reforma. Una iglesia que le va a pedir la generación del vino nuevo. En donde yo comencé este mes hablando esto y así lo cierro. No todos ustedes van a pasar. Lamentablemente. Quisiera que todos pasaran, pero no todos van a pasar. Porque hay una generación que todavía piensa si este movimiento es de Dios. Cuando hay otra generación que dice, sí lo voy a hacer. ¿Quién decide eso? No la pastora, usted. Dice, pastor, me ofende con lo que está diciendo. Claro que todos vamos a pasar. Ok, papito, demuéstramelo. Se lo voy a demostrar a Dios. Usted demuéstreselo a Dios. Porque la generación del Jordán no fue una generación que criticó como muchos hacemos. Que murmuró. Que decía, mejor me hubiera quedado en aquella iglesia. Mejor me hubiera quedado en Egipto. La generación que murmuró en el desierto quedó en el desierto. Pero la generación como Caleb, la generación de Josué, que dijo, ahí está el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y el Marero, ahí voy a ir. Ahí voy a pasar y ahí voy a ir. ¿Por qué? Porque soy la generación del vino nuevo. Un odre nuevo, una mentalidad nueva, llamado a reformar mi país, llamado a moverme en lo sobrenatural, llamado a dejar a un lado mi deseo por los deseos de Dios, no ponerle atención a mis pasiones, sino a la pasión de Dios, no a mis intereses, sino a los intereses de Dios. ¿Cuánto de eso hay esta noche acá? Diga conmigo, somos pocos, pero locos. Somos pocos, pero locos. ¿Cómo va a ser conocido? Porque la cruz es, ¿qué dice para los que se pierden? ¿Qué es la cruz? ¿Qué es la cruz? Y quiero decirte que la cruz es sobrenatural. Para los que se pierden es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Para qué? Para nosotros. Yo quiero que se ponga de pie hasta ahora. Es poder de Dios.